Muy buenas tardes, mi nombre es Emma Liliana Quirá, soy estudiante de Psicología de tercer semestre de la UNAD. A continuación presento mi trabajo sobre teorías de la personalidad. Introducción. En este trabajo de la asignatura Personalidad abordaremos cada una de las teorías de modo que al leer el estudio podamos tener una idea clara del enfoque que éstas prestan a la materia. En el caso de las teorías psicodinámicas vale la pena resaltar especialmente a Sigmund Freud, de quien aportamos una biografía. Todas estas teorías son importantes y sobre todo tomarlas siempre como puntos de partida al momento de observar y pensar al ser humano, integrándolas y tomando en cuenta la esencia de las mismas cuando nos toca ayudar a una persona en su búsqueda interior e integración de su conducta al medio donde le ha tocado vivir. Objetivos. Presentar una visión general y clara de las teorías que soportan el estudio de la personalidad, las cuales buscan comprender al ser humano en sus pensamientos, sentimientos y relación con el exterior. Lograr exponer el tema desarrollado con definiciones, ejemplos e ideas claras. Estudiar la importancia capital de la personalidad para el entendimiento de los individuos y su accionar individual y social. Este es el mapa mental sobre la teoría de la personalidad. Teorías de la personalidad. Entre las múltiples teorías sobre la personalidad destacamos 5 perspectivas que consideramos más influyentes: teoría psicodinámica, teoría de los rasgos, teoría humanista, teoría conductual y teoría de la biología. Estas son las aportaciones al estudio de la personalidad que tradicionalmente han tenido más peso a lo largo de la historia de la psicología. Sin embargo, no todas siguen vigentes hoy. Teoría de la personalidad de Freud. La corriente psicodinámica ha aportado diversas teorías y modelos de personalidad, siendo la más conocida la del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. La personalidad se va construyendo a lo largo del desarrollo en diferentes fases. Entre ellas tenemos la fase oral, la fase anal, la fálica, latencia genital, en base a los conflictos existentes entre las diferentes instancias y estructuras y los mecanismos de defensa aplicados para intentar resolverlos. Psicoanálisis. Teoría de la personalidad de Jung. Además de Freud, otros muchos componentes de la corriente psicodinámica han propuesto sus propias estructuras de personalidad. Por ejemplo, Carl Jung proponía que la personalidad estaba configurada por la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar, y la sombra o la parte en que se incluyen aquellas partes del yo que nos resultan admisibles para el propio sujeto. Teoría cognitiva. Teoría de los constructos personales de George Kelly. Como ejemplo de teoría de la personalidad derivada del cognitivismo y el constructivismo, podemos encontrar la teoría de los constructos personales de Kelly, de enfoque también clínico. Para este autor, cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica, intentando dar una explicación a lo que les rodea. Aportaciones de Bandura. Su teoría del aprendizaje expresadas principalmente en su obra Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, parte del principio de que se puede aprender a través de la observación, es decir, otra persona realiza la acción y experimenta sus consecuencias. El observador aprende por medio de la experiencia ajena. En este sentido, por eso se le llama a este tipo de aprendizaje modelado, ya que la conducta del modelo observado y otras situaciones estimulares se transforman en imágenes y códigos verbales que se retienen en la memoria. Teoría humanista. Abraham Maslow. El concepto central en la psicología de Maslow es el de la autorrealización, entendida como culminación de las tendencias al crecimiento que Maslow define como la obtención de satisfacción de necesidades progresivamente superiores y junto a esto la satisfacción de las necesidades de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores.
Maslow establece su jerarquía de necesidades, la más conocida de sus aportaciones. Rechazó las teorías de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados. Teoría fenomenológica de Carl Rogers. Esta teoría establece que cada persona percibe el mundo y la realidad de una manera particular a partir de la experiencia y de la interpretación que haga de esta, de forma que construye su propia realidad a partir de dichos elementos. Esta interpretación de la realidad es lo que Rogers denomina como campo fenomenológico. Para Rogers, la realidad es la percepción que cada persona tiene de ella, puesto que no es posible observarla de otro modo que no sea a través del filtro de nuestra propia mente. Martin Seligman. Seligman desarrolló su famosa teoría indefensión aprendida. Con ella también creó un modelo experimental para el tratamiento de la depresión, que consistía en contrarrestar los pensamientos negativos por medio de las habilidades de disputa. Teoría de la biología de Jerome. Según Jerome, existen al menos 4 temperamentos básicos: el tímido, el abierto, el optimista y el melancólico, los cuales corresponden a 4 pautas diferentes de la actividad cerebral que configuran una disposición básica que a la vez caracterizan la vida emocional innata. Teoría de Jeffrey Alan Gray. Gray propone un modelo factorial y de caracteres biológicos en el que considera que existen 2 dimensiones que permiten elementos como la emoción y el aprendizaje, partiendo de la combinación de los factores extraversión y neuroticismo de Einstein. En este caso se propone que la ansiedad, como combinación entre introversión y neuroticismo, actuaría como mecanismo inhibidor de la conducta. Teoría de la personalidad de Einstein. Desde una posición internalista y factorial centrada en lo biológico, Einstein genera una de las hipótesis explicativas de la personalidad más importantes de un enfoque correlacional. Este autor genera el modelo Penn, el cual propone que las diferencias de personalidad se basan en elementos biológicos que permiten procesos como la motivación o la emoción. Teoría de los rasgos. Teoría de Einstein. Einstein, desde una posición internalista y factorial centrada en lo biológico, Einstein genera una de las hipótesis explicativas de la personalidad más importantes desde un enfoque correlacional. Teoría de la personalidad ideográfica de Allport. Allport considera que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de las diferentes características distintas del resto de personas. Se basa en lo ideográfico, en lo que nos hace únicos, así como que somos entes activos que nos enfocamos hacia el cumplimiento de metas. Teoría de la personalidad de Cattell. Considera que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos, los cuales se entienden como la tendencia a reaccionar de determinada manera a la realidad. Estos rasgos pueden dividirse en temperamentales, los elementos que nos indican cómo se actúa; dinámico, la motivación de la conducta o actitud; o aptitudinales, las habilidades del sujeto para llevar a cabo la conducta. La teoría de Allport. Allport considera que cada individuo es único en el sentido de que tiene una integración de las diferentes características distintas del resto de personas. Se basa en lo ideográfico, en lo que nos hace únicos, así como que somos entes activos que nos enfocamos hacia el cumplimiento de metas. Teoría de Pavlov. Se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias: temor, incremento de ritmo cardíaco, salivación, sudoración, etc. En ocasiones llamados respondientes porque son respuestas automáticas o estímulos. Teoría de Skinner. El lenguaje es adquirido a través del aprendizaje, pero este se forma mediante un refuerzo selectivo en función de las gratificaciones de la socialización perceptivas por el niño. Conclusiones. Luego de haber desarrollado este tema, hemos podido arribar a varias conclusiones con relación a los descubrimientos e inquietudes de los estudiosos de la conducta, pensamientos y procesos mentales de los seres vivos en su percepción individual del mundo y su correspondiente relación con él. Muchas gracias.